Bueno, hoy vamos a ver el capítulo número 4 de nuestro curso Casados o Cansados. Repito, Casados o Cansados, capítulo 4. ¿Se acuerdan cuál fue el capítulo anterior? Destino, elección. Suerte o elección. Destino o elección. Entonces hablamos del tema de la suerte y discutíamos si el tema de la pareja era un tema de suerte o elección. ¿Y qué fue lo que concluimos? Que son ambas, o sea, es suerte y es elección. Es decir, es tarea divina y también la persona, el ser humano, tiene que hacer la parte correspondiente, ¿verdad? Entonces es suerte y es elección. Y decíamos al final que si esto es así, si este tema es suerte y es elección, entonces la pregunta que dejamos al final fue: ¿por qué existen las peleas entre las parejas e incluso por qué existen los divorcios? O sea, si la mano divina está detrás de todo en la historia, y si la mano divina está detrás de la formación de una pareja o de un matrimonio, ¿no se supone entonces que todo debería de fluir de manera correcta, de todo estar bien? O mejor aún, ¿verdad? No tendría que significar esto que no debería de existir divorcios. Si la mano del Eterno está ahí, entonces ¿por qué? Y les decía la semana pasada que el tema para hoy va a ser algo parecido a lo que mencionó el hermano Carlos la semana pasada. No es que quiera sacarlo otra vez a colación, pero tengo que decirlo, ¿verdad? Porque tengo que decirlo porque es el título del capítulo 4, que se titula Dios hace y el hombre deshace. Pero aquí dice el hombre. Sí. El hermano dijo la mujer. Dios hace y el hombre deshace. En la versión del hermano Carlos, la mujer es la que deshace. Es que es una versión diferente, ¿eh? La palabra de Dios dice que la mujer es la ayuda idónea. Entonces Dios nos da lo que queremos para acordar de manda. A ver, ¿contesta verdad? Ya se va a vengar. No. Cuando Dios hizo a la mujer fue la ayuda idónea. Generalmente el trabajo que nunca una mujer que se fuera en detalle. Ahora vamos a entrar aquí, pero en detalle hay una diferencia psicológica, física y mentalmente. ¿Pero cómo era la pregunta? Sí, o sea, el Señor cuando hizo a la mujer, la hizo como ayuda idónea o como mujer la hizo. Pero, La mujer realmente es todo lo contrario. ¿Dios te da lo que quieres o lo que necesitas o cómo era? ¿Sí? Lo que necesita. Okay. Generalmente lo que necesita no es lo que quiere. Entonces Adán no quería a Eva, pero pues la necesitaba. Se puede decir. Yo siempre le decía a un hermano que él le jalaba la rienda al caballo para donde él le convenía, para donde a él le convenía, no para a donde el caballo quisiera ir. Digo, tú le dices al caballo, llévame a donde tú consideres que vaya a ser la mujer de mi vida. Y digo, pero tú miras la mujer que el Señor ha puesto y dices, no, pero esta está muy feíta. Déjame dejarlo
Ajá. porque Dios así lo quiere. Si Dios quiere algo bueno para ti, pero tú dices, no, déjame darle para acá. Entonces tú le jalas para allá. Y eso es lo que me gustó. Sí. Bueno, sí, es verdad. Es verdad esto. Entonces, bueno, el título de la lección es que realmente sí, Dios hace, el hombre deshace para tratar de encontrar una respuesta al por qué, ¿verdad? Al por qué entonces hay peleas y por qué incluso hay divorcios entre las parejas. Y es fácil, o sea, es fácil en cierta manera de entender. O sea, lo que decía la hermana Sidley, esta ilustración, pues sí, nos ayuda a entenderlo bien. El Eterno nos quiere llevar, nos quiere guiar por el camino correcto, pero también nos deja tomar decisiones, lo decíamos hace rato, ¿no? Pues el Eterno respeta nuestra libertad de decidir. El Eterno sí nos da una instrucción, sí nos plantea situaciones y sí nos aconseja qué es lo que tenemos que hacer o qué es lo que tenemos que decidir, pero finalmente también el Eterno va a respetar. Si tú no quieres hacer lo que Él te dijo, está bien. O sea, Él va a respetar eso. Entonces, eso aplica en todos los sentidos. Aplica también, por supuesto, en la pareja, ¿verdad? O sea, va a aplicar de la misma manera. Aquí el autor del libro nos pone un ejemplo. En uno de los libros sagrados de los judíos aparece un diálogo entre una reina y un rabino donde ella le pregunta: ¿qué hace Dios desde el día en el cual terminó de hacer el mundo, además de mantenerle diariamente? El rabino le contestó: planea las parejas. Se levantó la reina y dijo: eso es muy fácil, yo también lo puedo hacer. Escogió 300 esclavos y 300 esclavas y dijo: tú cásate con esta, tú con aquella. Al día siguiente vinieron los novios, uno herido en un ojo, otro cojeando, otra llorando. Entonces la reina reconoció que en verdad esto pues no era una tarea tan fácil, ¿verdad? Pues sí, a veces nos puede parecer algo sencillo. Una ocasión, un señor que conocí aquí en la colonia, cuando recién empezamos allá por el 2001, que llegamos a esta colonia y empezábamos las primeras reuniones, íbamos a empezar a construir, y este señor que conocí, él era líder, o había sido líder de aquí de la colonia, y como era por aquí vecino, le gustaba venir y platicar conmigo. Y un día me dijo, no, pastor, cuando quiera, cuando se le ofrezca que le junte gente, yo le junto gente, pero rápido. Le junto 300, 400 personas, rapidísimo, sin problema. Y le dije, no, pues de juntar gente yo también las junto. Pues eso no es ningún problema, juntar gente, ¿no? Nada más ofréceles algo y van a venir por montones. Pero no es eso, o sea, la tarea nuestra no es juntar gente ni amontonarla. La tarea es realmente dar a conocer el mensaje de parte de Dios y que la gente pues responda a ese mensaje tomando la mejor decisión. Pero él se le hacía fácil, él decía, no, hombre, yo aquí le lleno el lugar pero rápido, ¿no? Y efectivamente en aquellos años tuvimos la experiencia que nos visitaban algunos ministerios de Estados Unidos, y cuando venían estos ministerios, sobre todo en diciembre, pues aquí era un manicomio, o sea, llegamos a juntar 500 personas. Entonces, aquí no caben 500 personas, pero pues allá afuera se juntaban, se amontonaban, porque venían pues por un regalito, ya fuera que una cobijita, que lo que sea, una despensa.
y hasta 500 personas. Una vez nos repartíamos unos boletitos y repartimos más de 500 boletitos. Eso sí, a todos se les daba la cena, porque los americanos venían bien preparados, ¿no? Muchísima comida. Entonces todos su cena, su despensa, su regalito, y nosotros vueltos locos tratando de hacer bien las cosas y de que no se nos volvieran a meter 2 veces y todo, ¿no? Los formábamos por acá, teníamos una puerta antes allá, entraban por allá, salían por acá, y aún así era un manicomio. Entonces yo recordaba cuando le decía yo a este hombre, no, pues juntar gente, pues sí, fácil. Pero pues ya, se llegaba el domingo, que era el día de servicio aquel tiempo, y pues volvías a la realidad, ¿no? Y estábamos los mismos de siempre acá, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas, pues no funciona, porque las cosas espirituales no son fáciles, no es sencillo. Las cosas, desde una perspectiva física, material, si es con el que trabajamos, que fue World Servants, ellos hacían casitas de madera para la gente. Pero World Servants me ponía un requisito que a mí la verdad no me gustaba, porque yo sentía que obligaban a las personas a asistir a la iglesia. Daban a las personas que se les iba a hacer la casa, y se hacía un trato con ellos y se les decía: si tú te comprometes a asistir a la iglesia a partir de ahorita, desde enero hasta junio, en junio o julio que venía el grupo, se te va a hacer tu casa. Pero si el pastor dice que no has venido, pues ya no se te hace la casa. Pues obviamente esas 5, 6 o 7 familias que se les iban a hacer la casa, las teníamos aquí todos esos meses. Pero después de que les hacían la casa, pues de todos los que aquí se hicieron casas en esta colonia, que yo creo hicimos, pues no sé, más de 50 casas fácil, la única que nos quedó aquí fue la hermana Elena, la única. Y ahí están todas las casitas que se hicieron, y pues sí, la gente venía y se quedaba un tiempo y pues ya no. Entonces ese tipo de cosas pues nunca me gustó que se hicieran así. Trabajamos también un tiempo con un ministerio de aquí, de unos hermanos de misión, que ellos venían y hacían brigadas médicas, y algo también parecido. Ellos decían: no, pues hay que apuntarse para recibir la atención médica, y se les daba la consulta y se les daban los medicamentos, pero el requisito era que tenían que estar en el servicio y escuchar el sermón del pastor, si no, no se les atendía. Pues igual, o sea, tampoco era algo que me agradaba, pero pues yo no ponía las reglas, porque finalmente pues ellos traían todo, eran los encargados, y pues lo teníamos que hacer así. Pero yo sí les decía: ¿sabes qué? No, eso no funciona, no es así. Y yo siempre fui de la idea de, si vas a llevar a cabo un ministerio de ayuda, que sea eso, ayuda. Y como me gusta el nombre ese de una fundación que existe por ahí, Solo por Ayudar, y que sea así, solo por ayudar. No te voy a poner condiciones. Hay muchos lugares donde tú vas, los hospitales por ejemplo, y hay ministerios que van y dan comida, pero igual, o sea, te dan la comida, pero pues te tienes que chutar el mensaje, el sermón que te dan ahí. Y pues no, yo soy más de la idea de que si vamos a ir a un hospital, a un lugar, a donde sea, a repartir comida, pues nada más vamos a ir a eso. Ni siquiera darles un folleto, ni nada, te invito, que no, nada, eso ya es aparte. Eso es la tarea que debemos de llevar a cabo cada uno de nosotros, en lo personal y en nuestro testimonio, que haciéndolos así como en campañas o cosas, o utilizando ganchos, no creo mucho en eso. Entonces por eso ahorita que leía la anécdota dije, pues a veces la gente piensa que es fácil cumplir con una tarea, pero no. Entonces esto de unir a las parejas es una tarea divina. El Eterno es el que lo hace, Él sabe hacerlo y lo hace bien. Sin embargo, digamos que el Eterno siempre deja
una responsabilidad para nosotros. Entonces, cuando las cosas fallan en las parejas, en los matrimonios o en cualquier cosa en la vida de un creyente, o sea, créanme que no va a ser por un error divino. O sea, siempre va a ser por un error de nosotros. O sea, que nosotros fuimos los que nos equivocamos, los que no seguimos una instrucción, no hicimos las cosas como el Eterno nos dijo que las teníamos que hacer. Entonces, ese margen de error que siempre está ahí, que siempre existe, tiene que ver con nosotros. O sea, eso es un principio fundamental. Dice el rabino acá, dice, partiendo de la base que el Eterno, bendito sea su nombre, con toda su inteligencia, Él planeó que una persona, que una mujer se casara con un hombre y que esa es su pareja ideal. Si esto es así, el planteamiento es por qué a veces no funciona, por qué pelean, por qué se divorcian. Si no culpemos a Dios por todas las cosas que nos ocurren, ya que Dios nos proporciona el alimento, pero no nos da de comer. Eso depende de cada uno. Entonces, el Eterno pone los medios, pero finalmente cada uno tiene que esforzarse. Recordemos el ejemplo que nos enseña la Escritura de la ayuda para los pobres. Entonces, cuando el Eterno instruyó a su pueblo de cómo ayudar a los pobres, el Eterno dijo, vas a dejar los campos sin cosechar toda la orilla. O sea, toda la orilla del campo va a ser para los pobres. Pero la instrucción del Eterno era muy clara. O sea, tú lo vas a dejar ahí, pero ellos tienen que venir a cosechar. Ellos tienen que venir a trabajar. Un gran error que se ha cometido en los tiempos modernos es que muchos grupos, muchas asociaciones misioneras y de ayuda al prójimo no saben ayudar. O sea, se equivocan al ayudar. Y le facilitan todo a las personas con necesidad. Entonces no les permiten hacer nada. Y eso no está bien. Eso no es correcto de ninguna manera. Ahí no estás ayudando. O sea, ahí estás fomentando un vicio, un mal hábito, porque así no es como se ayuda. De acuerdo a la Escritura, tú dejas ahí y él que venga y que coseche, que trabaje, ¿verdad? No, o sea, si tú lo cosechas y todavía le haces el bultito y todavía vas y se lo llevas hasta su casa, así no es. Eso no es la forma correcta de ayudar. Y hay mucha gente hoy en día que se ha acostumbrado a eso, de parte de los ministerios e incluso hasta por parte de ayudas de los gobiernos. Entonces no, las cosas no deben de funcionar así, ¿verdad? Porque sí hay personas que se acostumbran a vivir de esa manera y aprovecharse. Entonces la Escritura dice que siempre va a haber personas con necesidad, siempre va a haber personas pobres, pero también la Escritura dice, esta es la forma de ayudarles. Entonces incluso en la antigüedad, en el antiguo templo de Israel, ciertamente había recursos para ayudar a los necesitados. El templo funcionaba como un refugio donde podían estar, donde podían vivir, donde podían alimentarse diariamente, pero nadie estaba ocioso. O sea, en el templo nadie estaba ocioso. O sea, todos tenían que participar, todos tenían que desempeñar un trabajo. Tanto así que la misma Escritura que dice, hermanos, que el que no trabaja, que no coma, ¿verdad? O sea, es un principio bíblico fundamental, ¿no? De que tienes que estar desempeñando una función, ¿sí? Entonces, acá es lo que nos dice el rabino. Dios nos pone los medios, pero nosotros tenemos que trabajar por ellos. Incluso él dice acá, o sea, Dios te pone el trabajo
o te provee el fruto de la tierra, todo, pero tú finalmente haces algo también. O sea, dice aquí no te da de comer, como diciendo, pues Él no te va a venir a dar en la boca, ¿no? Ya de perdido tú comes solo. Entonces dice el rabino, si tú te manchas al comer, pues no le eches la culpa a Dios. No va a ser la culpa del Eterno, es por tu propia responsabilidad. Entonces dice, no culpemos a Dios por todas las cosas que nos ocurren. Bueno, acá más adelante dice, al igual que si a una persona le toca ganar la lotería, ¿se acuerdan que platicábamos de esto con el tema de la suerte? Entonces, ¿algunos de ustedes compran lotería? No. Es pecado, ¿verdad? Ya dijimos que no. Pero dice aquí el rabino, al igual si una persona le toca y se gana la lotería y le agradece a Dios, está bien, porque ya dijimos que del hombre es echar suertes, más de Dios en quien cae la suerte. Te cayó la suerte, te ganaste la lotería, harás bien en agradecerle a Dios por haberte ganado la lotería. Pero dice, si después de eso tú te malgastas todo, el premio que te ganaste, te lo malgastas todo, ¿le vas a echar la culpa a Dios? No. O sea, ya Dios te bendijo, ya te dio la suerte, te ganaste el premio, pero si no lo supiste administrar, ese ya fue tu error. Entonces pasa algo muy similar con el tema de la pareja. Entonces digamos que el Eterno pone en tu camino la persona adecuada. El Eterno pone tu alma gemela, y probablemente sí te casaste con tu alma gemela, pero si las cosas no funcionaron, no fue culpa de Dios. Porque ahí también uno tiene que saber administrar, uno tiene que saber tomar las decisiones correctas, uno tiene que saber seguir las instrucciones de parte del Eterno. Y ya dijimos que el matrimonio es una institución divina y que las instrucciones pues están en la palabra de Dios. Entonces, si uno no sigue las instrucciones del manual del diseñador original del matrimonio, pues tiene cierta razón el hecho de que las cosas no funcionen. Los mexicanos, no quiero hablar así, como sonar como malinchista, ¿no? Pero los mexicanos somos muy dados, la mayoría, a no leer los manuales. O sea, compramos algo, un aparato, lo que sea, y siempre los aparatos traen un manual. Pero la mayoría, ¿no? Me incluyo. La mayoría decimos, abrimos la cajita y todos sacamos el manual, ¿y qué hacemos? Vámonos, no lo necesito. Yo sé armar esto, yo sé cómo funciona. Nomás con la pura foto tengo, ¿sí? Nomás aquí ahorita lo armo. Y no leemos las instrucciones. Y se nos pasan los detallitos o las letras pequeñas, porque hay que leerlo todo. No tenemos como que esa cultura. Y digo los mexicanos porque hay otros países o otras culturas donde sí lo hace. Por ejemplo, Japón. O sea, los japoneses son al revés. El japonés abre la cajita, saca el manual y cierra la cajita. No saca nada más que el manual. Y hasta que no lo lee todo, completito, varias veces, entonces ya abre la cajita y saca las cosas y empieza a trabajar. Pero ya se aprendió el manual. Entonces es una cultura diferente a la nuestra. Acá no. Aquí nosotros somos de... yo sé cómo, yo sé cómo le voy a hacer. Y todavía, si sentimos que algo no encaja o que estoy batallando, inventamos. A ver, pásame el masking, ¿no? Todo lo arreglamos con masking tape o un chicle o lo que sea, un alambrito. Ahorita lo arreglo, ahorita hago que jale, que encaje, ¿verdad? Sí, o sea, así somos, ¿no? Entonces todo por no seguir instrucciones del manual. Y así somos casi en todo.
Entonces, para el matrimonio, pues hay un manual. Más que el manual, pues es el escrito de parte del Creador para que funcione bien un matrimonio. Entonces, si no seguimos instrucciones del manual, pues lo más seguro que las cosas no van a salir nada bien. Otro ejemplo que pone acá el rabino dice, o una persona que está sana, pero que comienza pues a tomar drogas, alcohol o cosas que no debe, y entonces si se empieza a deteriorar su salud, pues tampoco puedes culpar a Dios. O sea, el Creador te dio la vida, te da la salud, etcétera, pero tú la tienes que cuidar. O sea, eso ya es tu parte, tu responsabilidad. Entonces, esto es algo similar al ejemplo aquel también que les he platicado del maestro que me tocó en secundaria y que nos puso 10, ¿verdad? Todos. Primer día de clases, el maestro llegó y nos dijo, jóvenes, en mi materia todos tienen 10. Pues, hurra, viva, bravo, que profe tan a todo dar. Y dijo, bueno, ahora va a ser responsabilidad de ustedes cuidar ese 10. De aquí y hasta el final del año. Y ahí aprendimos, ¿no? Qué difícil es cuidar y mantener un 10. Pues es mucho más fácil ganártelo. Era mucho más fácil el método tradicional de todos los maestros. Pero darme un 10 y que yo lo tenga que cuidar y mantenerlo hasta el final, nadie lo mantuvo. Nadie. Y muchos reprobaron. Entonces, el Eterno nos da las cosas, nos las provee, pero es nuestra tarea el administrarlas, el cuidarlas. Y si las cosas no funcionaron, siempre va a ser nuestra responsabilidad. Entonces, así también es el matrimonio. Dice acá el rabino, Dios nos presenta la pareja ideal. En algún momento de nuestra vida, Él nos pone frente a nosotros la pareja ideal. Pero una vez que la pareja ideal está ahí, frente a nosotros, ya depende de nosotros. El que la podamos valorar, cuidar, y si nos llegamos a casar, pues terminar la carrera. Es decir, hasta la muerte, ¿no? Porque eso, aunque suena como, para muchos hoy día, suena como anticuado, suena como algo ya pasado de moda, la verdad es que no. O sea, el diseño original es así. Incluso, es cierto, y vamos a tocar el tema, ¿no?, del divorcio, pero una vez le preguntaron a Yeshua, ¿verdad?, a Jesús, le preguntaron sobre ese tema y él dijo, sí, es cierto, o sea, la Escritura habla de divorcio y ciertamente el divorcio es incluso un mandamiento y Dios permitió el divorcio a través de Moisés, pero el maestro dijo, eso fue por la dureza de vuestros corazones. Pero algo bien importante que él dijo, en el principio no fue así. O sea, el diseño original dice, varón y hembra los creó. O sea, el matrimonio era para siempre. El hombre fue el que de alguna manera forzó el tema del divorcio. ¿Sí, hermana? Usted decía que pues, Dios pone la pareja ideal. Me estaba acordando cuando yo tenía 16 años, en el trabajo que yo tenía, había un muchacho que me estaba hablando, pero él era cristiano. Y siempre me decía, siempre te llevo a tu casa. Y yo decía, ay no, quiero estar contigo. Y
Y varios años después yo decía yo, o sea, ¿cómo es posible, cómo si Dios pone la persona, me imagino que si yo hubiera tenido otro pensamiento, o sea, no me hubiera gustado tanto el baile, o sea, hubiera sido diferente. Entonces, sí, o sea, si pones a pensar en sí, Dios pone la pareja, pero no lo miras. No lo miras porque no estás en esa sintonía. Y tu mente no está ahí. Entonces, es cierto, a lo mejor sí, el Eterno pone la pareja ideal, no lo ves y lo ves. Lo bueno que nosotros no somos cristianos, ¿no? Entonces no somos aburridos. Luego aclaramos eso. Sí. Entonces acá es el tema de cuidar y valorar a la pareja hasta poder terminar la carrera, hasta llegar al final del camino, hasta la muerte, ¿verdad? Porque así es como debe de ser. Dice acá también que la prueba de esto la encontramos en estadísticas realizadas, esto dentro del pueblo judío. Les recuerdo que este curso, este libro es escrito por un rabino judío y muchas de las estadísticas que se proporcionan acá son tomadas directamente del pueblo judío. Dice, la prueba de esto está en estas estadísticas donde en el sector laico, el porcentaje de divorcios llega casi al 40%. Y en una encuesta que se hizo recientemente, casi la mitad de las parejas dijeron que si pudieran retroceder en el tiempo, elegirían a otra persona para casarse. ¿Qué les parece eso? Esa estadística. Yo no sé qué quiso decir Siley ahorita, pero me dejó pensando. ¿Sí? 40% dicen que si pudieran retroceder el tiempo, hablando del pueblo judío. Ahora, quiero decir que el pueblo judío, pues, aunque dice aquí laicos, pues se refiere que no son observantes de las escrituras, ¿no? Pero por lo regular, aunque no sean observantes, casi siempre el pueblo judío tienen o guardan cierto temor. Entonces, 40%. Esto quiero decir que muy probablemente en otras culturas esa estadística estaría mucho más elevada, quizás el doble, hasta el 80%. Casi la mitad, dice, de las parejas, otro 20% dijo que más vale malo conocido que nuevo por conocer. Sin embargo, en el sector religioso, o sea, esto es los que sí son observantes de la Torá, de las Escrituras, el porcentaje de divorcio es mínimo. Y no porque sea pecado divorciarse, atención con esto, ¿no? Muchos creen que divorciarse es pecado. No, error. O sea, incluso hay un mandamiento sobre eso. Entonces, el motivo de esa diferencia tan grande en las estadísticas proviene de aprender y aplicar los conocimientos de la Torá como una orientación que Dios nos dio para todos los aspectos de la vida. Entonces, la palabra de Dios nos proporciona, dijimos, las instrucciones para una vida correcta. Él es el creador, Él es el diseñador, Él nos enseña cómo es que debemos de vivir en todos los sentidos. Sí, como matrimonio, pero también como padres, como hijos, como patrones, como empleados, como vecinos. O sea, en todos los ámbitos de la vida, la palabra de Dios nos otorga instrucciones que si las seguimos al pie de la letra, vamos a funcionar bien en todos los ámbitos. Entonces vamos a ser buenos ciudadanos,
vamos a ser buenos esposos, buenos hijos, buenos hermanos, buenos amigos, todo. Pero especialmente aquí estamos hablando pues del tema de la pareja, ¿verdad? Del tema del matrimonio, y que si realmente el Eterno nos ha puesto la persona ideal en nuestro camino, y si queremos nosotros hacer las cosas bien, o sea, la parte que nos toca a nosotros, la queremos hacer bien, es cuestión de seguir las instrucciones, o sea, lo que el Padre nos ha provisto. Dice el rabino: hoy en día, cuando asisto a una boda y observo a los novios, me consta que si en los preparativos para la boda incluyeron los verdaderos preparativos para la vida matrimonial y se sentaron a estudiar con expertos en la materia sobre lo que está escrito en el manual de la vida y cómo continuar el camino que Dios nos señaló, estoy seguro que quedarán registrados en la parte positiva de las estadísticas y su matrimonio será de larga duración. Entonces esto quiere decir, fíjense, lo que él está acá planteando es que no es por ser religioso, porque él utiliza la palabra dentro del círculo religioso. Y no es eso, no es que seas religioso, sino que si las personas son temerosas y si las personas toman en serio lo que la palabra de Dios dice, eso es lo que les va a funcionar. No el hecho de ser religiosos, porque si nosotros revisamos estadísticas de divorcios en nuestro país, pues les sorprendería, ¿verdad?, saber que la estadística de divorcios dentro del ámbito religioso está igual de elevado que en el ámbito no religioso. Es más, si me apuran, hasta está más alta la estadística de divorcios en las personas que practican una religión que entre los que no practican ninguna. Entonces, eso es algo contradictorio, ¿no? Pudiera ser, pero, o sea, lo que quiero decir es que la religión no te da ninguna seguridad. La religión no te da ninguna certeza. Ninguna religión. Entonces, lo que te va a dar una certeza, lo que te va a dar una seguridad, es la palabra de Dios. Y que tú tomes en serio la palabra de Dios, el consejo de la palabra de Dios. Y eso no está ligado a ninguna religión o a ningún grupo religioso. Decía la hermana ahorita, ¿no? Y es muy interesante el comentario de la mentalidad que tienes a veces sobre el tema de la religión cristiana. Y aclarar acá a qué se refiere el término cristiano. Porque vamos, si lo vemos desde una perspectiva política, por ejemplo, en nuestro país, de acuerdo a la política, ellos dicen la religión cristiana, y ellos para la política en México, la religión cristiana, ahí van englobados todos. Son un montón de grupos: católicos, evangélicos, testigos de Jehová, adventistas, mormones, o sea, todos, luteranos, metodistas, presbiterianos, o sea, todos, para la política o para el gobierno, todos son cristianos. A todos. So, obviamente, un cristiano evangélico que lo pongan en la misma lista que un católico, pues no les gusta. A muchos no les gusta, y dicen, ¿por qué me pones en esa lista? Yo no soy católico. Entonces muchos dicen, yo no soy católico, yo soy cristiano. Pues ¿cómo? ¿Entonces los católicos no son cristianos? Sí. Si tú le preguntas a un católico si es cristiano, ¿qué te va a decir? Que sí es cristiano. Entonces, la pregunta es, ¿quién es cristiano? Y hay personas que incluso te dicen, pues todos somos cristianos. Todos somos hijos de Dios.
Yo conocí un señor que me dijo, pues, ¿todos somos cristianos o qué? ¿Yo soy perro o qué? ¿Alguna vez les tocó eso? Sobre todo la gente de antes. Porque nos decimos hermanos. Porque ser cristiano es como ser persona. Incluso se utilizaba, iba cierto cristiano. O sea, un cristiano es un ser humano. Se me atravesó un cristiano. Sí, se me atravesó un cristiano. Los dichos para referirte a una persona. Entonces las personas que lo interpretan así se ofenden incluso si insinúas que no es un cristiano. Porque dicen, los animales no son cristianos, pero las personas todos somos cristianos, refiriéndose al ser humano. Por eso el tema, o sea, la pregunta de quién es cristiano. Pero ya cuando te metes al tema de la religión, pues ¿quién realmente es un cristiano? Y dicen, pues uno que cree en Cristo. Porque la palabra cristiano, pues según viene de uno que cree en Cristo, o un seguidor de Cristo. Y si lo aplicamos así, pues entonces en cierta manera el gobierno tiene razón, porque pues todos los que son seguidores o se declaran seguidores de Cristo son cristianos, pues, católicos, evangélicos y todos, porque declaran ser seguidores de Cristo. Entonces nos metemos en una situación ahí complicada cuando hablamos de religión. Por eso dicen que hablar de religión, de política y ¿qué más? Fútbol. Y de fútbol son temas como que ni le muevas, ¿no? Ni lo toques porque salimos con diferencias, ¿verdad? Y luego peor si les dices que la América. Entonces, ¿quién realmente es un cristiano? Y esto aplica, fíjese, no nada más en la religión cristiana. En la religión judía es lo mismo. Si tú planteas en la religión judía lo mismo, ¿quién es un judío? Es un debate que tiene siglos y probablemente milenios, la discusión acerca de quién es un verdadero judío, igual como quién es un verdadero cristiano. Y se debate y se discute y no se llega a ningún lado. Entonces, algunos judíos van a decir, no, judíos, genealogía y que sangre, y que hijos de Abraham, pero no es lo que la Biblia dice. ¿Quién es un verdadero judío? Entonces se discute mucho sobre eso. Son temas en donde nadie va a ganar. Por eso acá decimos, la religión no te va a proveer el éxito, la religión no te va a proveer la seguridad de lo que quizás tú estás buscando para tu vida, o ya sea como individuo o sea como pareja. Pero lo que sí te lo va a proveer es la palabra de Dios. Y lo interesante es que la palabra de Dios resulta que es la misma, tanto para la religión judía como para la religión cristiana. Y digamos, si nos metemos en otra religión, tomando en cuenta las tres más grandes del mundo, la tercera sería el Islam. Y si nos metiéramos un poquito, que no nos gusta mucho, y es de la que sabemos menos, pero si nos metiéramos un poquito en el tema del Islam, descubriríamos que hay más semejanzas que diferencias entre el Islam, el judaísmo y el cristianismo. O sea, dicho de otra manera, las tres religiones más grandes del mundo tienen más cosas en común de las que nos imaginamos. De hecho es si vamos al fundamento humano
de estas tres religiones, ¿quién es ese fundamento humano? Abraham. Abraham. El judaísmo dice somos hijos de Abraham. El islamismo dice somos hijos de Abraham. El cristianismo dice somos hijos de Abraham. A todos. Porque del pacto que Dios hizo con Abraham viene todo el tema. Entonces, por eso, otra vez, no nos refugiamos en un concepto religioso y no defendemos un término religioso. Por eso les decía ahorita, ¿verdad? No somos cristianos, acá no nos gusta el tema de las etiquetas. De hecho, el tema de las etiquetas es algo más del hombre. Cuando la Biblia dice, según la versión que leas, cuando la Biblia dice que a los seguidores del Mesías les llamaron cristianos por primera vez, dice les llamaron. O sea, fue una etiqueta que les puso la gente de afuera. Porque a la gente le gusta poner etiquetas. Pero la Escritura nunca pone etiquetas. O sea, acá se habla de un pueblo que Dios escogió para que fuera su pueblo, es el pueblo de Israel, el pueblo elegido, pero nunca hay etiquetas, no hay religiones, ni siquiera el judaísmo. O sea, eso es una etiqueta puesta por los mismos hombres. Entonces digo esto para aclarar ese punto, ¿no? De que nosotros no tratamos de promover ninguna religión o de defender ningún grupo, sino defender lo que es la palabra de Dios, exponer lo que es la palabra de Dios, los principios que el Eterno nos da en su palabra, y sobre todo en este caso para el tema del matrimonio. Entonces, un matrimonio, cualquiera que sea su cultura, japonés, mexicano, chino, europeo, lo que sea, cualquier matrimonio de cualquier parte del mundo, si pone sus expectativas para su vida matrimonial en la palabra de Dios y se compromete a seguir el manual de vida, a seguir las instrucciones, le va a ir bien. Le va a ir bien, ¿verdad? Definitivamente, sin que eso signifique que tenga que observar tal o cual religión. O sea, lo importante aquí es la palabra. Si recuerden, estamos hablando de la parte que nos corresponde a nosotros. Ya el Eterno, digamos, pone en el camino de cada pareja la persona ideal. Ahora, para terminar, nosotros estamos viviendo en un tiempo y en una cultura muy distinta, digamos, a tiempos pasados. Yo siempre que hablo de esto, toco el tema del noviazgo, porque el tema del noviazgo es algo relativamente nuevo. Es parte más de nuestra cultura, de nuestros tiempos, pero realmente si nos ponemos a investigar cuándo nació eso, cuándo empezaría el tema del noviazgo, pues no vamos a retroceder mucho en la historia, ¿verdad? Es un concepto relativamente nuevo. Entonces, si vamos para atrás en la historia, siempre se va a hablar de matrimonios. Dice que entre los años 1920 y 1930. Entonces, estamos hablando del siglo XIX. Despuésito de la Primera Guerra. Siglo XX, perdón. Siglo XX. Siglo XX, imagínense. O sea, ahí más o menos nace el tema del noviazgo. Entonces, si decimos siglo XIX para atrás, nunca existió el noviazgo. Entonces, ¿por qué menciono eso? Porque en cierta manera el tema del noviazgo viene a ser como algo que no encaja en el diseño original y en muchas de las cosas que hablamos acá. La escritura, la palabra de Dios, es adaptable a los tiempos y a las circunstancias. Y de eso, pues, los sabios, los maestros de la palabra se han encargado de adaptar los principios a las circunstancias que nos ha tocado vivir.
Entonces, por ejemplo, yo he escuchado muchas veces a maestros de Biblia hablando del noviazgo con fundamento en Isaac y Rebeca. Y nada que ver. Pero es como que lo más cercano que puedes encontrar queriendo tener un principio bíblico para hablar sobre el noviazgo. La realidad es que si quieres hablar del noviazgo tomando como fundamento la Biblia, no se puede. O sea, porque no hay sustancia. Vas a tener que buscar y aplicar, pero no hay sustancia. Entonces ahí va a depender de cómo se define noviazgo. ¿Cómo es que se define una relación de noviazgo? Y ese, aunque estamos hablando, ¿verdad?, de que es algo novedoso, estamos hablando del siglo XX, sin embargo, a partir de que surgió el concepto del noviazgo, que nos decía Karen, a principios del siglo XX, y ahorita que estamos en el siglo XXI, no ha pasado mucho tiempo, el concepto mismo de noviazgo ha cambiado dramáticamente. ¿Puedo leer dos definiciones? A ver, sí. Una más antigua dice: relación amorosa mantenida entre dos personas con la intención de matrimonio. Esa es una normal. Y luego acá dice: relación transitoria en una pareja que brinda la oportunidad de conocerse más, deciden andar juntos y en esos momentos compartir actividades, intereses, ideales, valores y metas para decidir si quieren ser una pareja estable o no. Me quedé sin palabras. Claro, para que vean, o sea, lo que les decía, ¿no? El cambio mismo del concepto es dramático. En menos de 100 años, ¿no? O sea, lo que ha cambiado. Entonces, por eso es que, o sea, escrituralmente no se puede hablar mucho del tema. Sin embargo, se desarrolla un esfuerzo por tratar de abordar el tema, por tratar de tratarlo de la mejor manera. Pero la primera definición que nos leía Karen, que es usualmente la definición que le dan en los ámbitos o en los círculos de creyentes, de religiosos, es ese. O sea, que un noviazgo es una relación entre un hombre y una mujer, ¿verdad? Porque si decimos entre dos personas, como que mejor entre un hombre y una mujer, con el propósito de contraer matrimonio. Esa sería, digamos, la definición tradicional, conservadora, de lo que es un noviazgo. Un noviazgo, digamos, con un perfil escritural. Pero es un concepto que ha variado mucho con los tiempos. ¿Por qué? Porque si yo les preguntara cuál es, hablando de épocas, en la primera lección hablamos de las etapas en la vida. ¿Qué dirían ustedes? ¿Cuál es la etapa ideal para tener un noviazgo o una relación de noviazgo? Adulto joven. ¿Cuál sería la etapa ideal? Adulto maduro. Adulto joven. ¿En qué quedamos? ¿Qué edad era esa? Como los 20, 25. Entonces, si los muchachitos de secundaria, están alborotados con el tema de tener novio o novia, ¿qué pasa? ¿Está bien o no está bien? No. ¿A qué edad tuvieron su primer novio o novia? Aquí algunos. ¿Alguien quiere compartir así nada más?
Aquí está Dani conectada, ¿eh? No, digo porque luego sucede que crecemos y todo, y como ahorita decimos, no, pues que tengan novio, y luego los papás que tenemos hijas, no, hasta los 30, mija. Pero luego te preguntan, oye, ¿y tu papá cuándo tuviste? Ah, no, eso no se habla. Y pasa mucho eso, ¿no? Pero pues nosotros que nos ha tocado esta etapa, decimos noviazgo, siglo XX comienza, y desde ahí, el tema es, ¿a qué edad es que comienza uno a tener novios o novias? Y a veces empiezas muy temprano, ¿sí? Y ese es el detalle. Y a veces, según se den las circunstancias, pues resulta a que algunos hombres resultan que dicen como Don Juan, ¿verdad? Que tienen varias novias, o mujeres también que tienen varios novios, y eso en cierta manera choca con el concepto que estamos hablando. Choca y no, porque dependiendo de las circunstancias y de la persona, son como que relaciones a las que no se les da ninguna seriedad, pero no en todos los casos. Yo tuve un amigo que, lamentablemente, esta es una historia totalmente real. Este amigo, desde niños, y ese desde la primaria, él se hizo novio de esta amiga desde niños, y ellos se juraron amor eterno, así de veras, desde niños. Y bueno, los papás obviamente no los dejaban que fueran novios ni nada, pero ellos siempre juntos, iban a la escuela juntos, muy buenos amigos, y según ellos eran novios. Así fueron de los últimos años de primaria, secundaria, preparatoria. Se casaron, él murió trágicamente a una edad muy temprana, murió poco tiempo después de que se casaron, y hasta la fecha de hoy ella se quedó sin casar. Se quedó sin casar. Entonces hay casos así, en donde ella fue fiel y sigue fiel, y hasta la fecha ella, ya han pasado muchos años, y ella sigue con ese dolor de haberlo perdido, y lo sigue recordando y lo sigue amando, y no quiere saber nada de nada. Entonces puede sonar como a novela, película, algo, pero es real, es un caso real, ¿sí? Entonces sí suceden estas cosas. Pues por eso digamos que cada caso es diferente. Entonces por eso digamos que sí vamos a tocar el tema del noviazgo. De hecho, próxima clase el tema va a ser la época de la búsqueda. Pero por eso es que necesitamos nosotros ubicarnos, aunque los que ya pasamos y vivimos la experiencia, ustedes digan, bueno, a mí de qué me sirve, pues yo ya. Pero sí sirve, sí ayuda. Siempre viajar atrás, viajar al pasado, retomar, recuperar ideas, te ayuda en muchas formas. Entonces, la próxima clase va a ser eso, es el tema de la búsqueda. Pero por eso les preguntaba, para que cada quien pensara qué época es la ideal, ¿verdad? Yo empecé chico, ¿verdad? ¿Sí, hermana? Yo le doy muchas gracias a Dios por la vida de mi nieta. Va a cumplir 17 años. Y pues tiene novio. Como siempre, cuando el muchacho le dijo a mí que era su novia, ella le dijo, antes de ser tu novia, que tú vayas a hablar con mi papá. Esto no es para que nos casemos, esto es para andar bien, ¿sí? Para que él sepa. Y bueno, fue y no nomás con su papá, también quiero conocer a sus abuelos y quiero que ellos. Y ya, se fue a la casa, muchachito y todo. Y le dijo, mira, te voy a dejar bien en claro, vas a ser mi novio, pero para mí primero está mi escuela, yo llego de la escuela,
Llego, hago mi comida, como, hago mi quehacer, me pongo a hacer mi tarea, me duermo y como a las 7 o 8 de la noche tienes tiempo de hablarme, llama. Y si no, pues al otro día será. Pero para mí primero están mis estudios. Si te conviene bien y si no también. Ande. Y tiene 17 años y yo me quedo admirada porque yo le digo, pues gracias al Eterno, mi amor, porque pues, yo casi a tu edad ya casi iban a ser mi bebé. Yo te veo a ti y yo le agradezco al Padre que ella ponga en prioridad sus estudios, va a tercer semestre de la prepa y la verdad, puros 9 y 10 y eso es de verdad muy, le reconoce mucho su abuelo porque es muy estudioso. No hay reglas, ¿verdad? O sea, no hay reglas respecto a eso. Por eso les decía, podemos hablar de casos del pasado en donde quizás adelantados a la época, muchos se casaron tempranamente, ni siquiera pasaron a veces ni por noviazgo. Y no quiere decir que hoy, que las cosas se ven desde una perspectiva distinta, más moderna, no quiere decir que aplique la misma regla para todos. O sea, va a haber adolescentes hoy día también que tengan otro tipo de pensamiento, ¿verdad? Entonces no se puede seguir una regla respecto a eso. Por eso acá vamos a hablar de conceptos o de ideales sugeridos por ciertas escrituras, pero no como reglas, porque ya dijimos, la escritura no habla realmente de eso. La hermana Norma nos comenta acá que antes, dice, para tener novio, nuestros padres decían hasta que tenga 16 años y salidas con chaperón. Hoy en día la edad es 12 o 14, algo muy prematuro para esa edad. Y sí es cierto lo que dice la hermana, pero no en todos los casos, ¿verdad? Vuelvo a lo mismo, no era como que una regla. O a todos les tocó chaperón, los que son más o menos de mi edad, ¿no? No. Usted fue chaperón. Bueno, quizás, sí, a algunos les tocó ser chaperón. También fue chaperón. ¿Todos saben qué es un chaperón? Sí, el hermano incómodo que te mandan ahí para que los papás, ¿no? Ándele, mijito, y usted cualquier cosa ahí usted dice, usted los va a vigilar. Pero los chaperones se dejan sobornar. Algunos eran muy fáciles de sobornar. Una coca y un gansito y asunto arreglado. Por eso no se pueden seguir así como que reglas, ¿verdad? Sobre eso es difícil. Decía la hermana, hoy es prematuro, 12, 14. Yo a los 11 años recuerdo, terminé la primaria. Y en el inter de primaria a secundaria, teniendo 11 años de edad, empecé a tener novias. En plural. Bueno, o sea, no al mismo tiempo, ¿verdad? Pero la primera novia la tuve en sexto año, bueno, todavía ahí, era de mi edad. Pero luego en ese inter tuve novias de 15 y 17, y yo tenía 11. Entonces no hay como que reglas. Y claro, o sea, estoy hablando por eso de ¿qué podía ser trascendente ahí? O sea, ¿qué trascendencia podía tener eso? Ya les conté de mi amigo que ahí sí, o sea, es un caso excepcional. Pero en mi caso, pues, ¿qué se podía esperar? ¿Qué seriedad o qué? A los 20. Tuve 4 años de noviazgo. Ese es otro tema, ¿no? Duró mucho con la novia, para sus tiempos. Ella era su primera novia. Ella fue su primera novia. Duró mucho. ¿Derecho de réplica, hermana, o qué? Sí. Ay, Amén.
Ujú. O sea, por medio de él. Antes de eso, pues era mi cuñado ahora, el que iba y me dejaba la PC al urbano, en aquel tiempo del urbano, y todo, pues era él. Entonces, pues nada, no era él el destinado, era Carlos. Entonces ya pasaba poquito tiempo, ya él me habla, igual, pues tuve que lo mismo que yo también con que pues ir a que papá y mamá lo conocían, porque no estaba. Entonces, pues el interrogatorio por parte de mi papá. Obligado. Que mi papá no aceptaba era de que él fuera criado por mujer. ¿Por qué? Por mujer. Ah. O sea, no tenía papá. Ajá. Entonces era una parte que mi papá no aceptaba. Dice, él no te vas a ver, ser papá. Dice, porque él no tiene una figura. Ajá. Bueno, pues yo mis piensos en ese tiempo no era casarme, mis piensos era estudiar. Entonces ya pasa el tiempo, sigo estudiando, lo conocí yo entrando a la prepa y él ya iba a salir. Entonces ya pasa el tiempo, termino la prepa y él pues ya estaba en la universidad. Nomás que ya dije yo, él es 7 años mayor que yo. Entonces dije, si yo entro a estudiar una carrera, pues entraron a estudiar una carrera para que la metes, esta realidad. O entraba o no entraba. Entonces opté por no entrar. Y entonces ya me propuso matrimonio, nos casamos, yo a los 20, él a los 27. Y mi vida ha tenido altibajos. Mi padre tenía razón. O sea, él no tiene todavía la figura de ser papá. Pero toda la semana estuve yo analizando ahora sí los 36 años, o ya casi 37 años de matrimonio, y digo, mi hogar ha sido un hogar matriarcal, o sea, que ha sido dirigido por mí, y entró a la conclusión que no. O sea, yo he ido atrás haciendo lo que él no sabe, o lo que él no se le da por hacer, incluso en la educación de nuestros hijos. Pues él una vez me llegó a decir, pues al que más disciplina necesitó, dice, ¿tú no lo quieres? Digo, sí lo quiero, digo, por eso lo amo, digo, por eso lo disciplino. Entonces ahorita que ya con el tiempo conocemos las lecturas, digo, ¿qué fue? Así que tengo que decirte, digo, yo amo a mis hijos, son mi adoración y son mi orgullo. Y así que esa es mi historia. No la cambiaría, yo pues si volviera otra vez a vivir, volvería otra vez a elegir mi historia. Porque es historia de mi matrimonio, con mis hijos, con mis nietos, como les digo, sí tenemos diferencias y hay diferencias, pero hemos sabido equilibrar una actitud que nosotros agarramos casi desde, se puede decir así, casados, desde que si él yo lo veía molesto, yo me retiraba, no le
Mi papá falleció cuando tenía 4 años. Entonces, esa es la otra. Y gracias, hermana. En algún momento del curso, mediante vayamos avanzando, son temas que se van a ir tocando, ¿verdad? Porque todos son temas a detalle que se van a ir viendo dentro ya de lo que es la relación matrimonial. Ahorita vamos apenas en la búsqueda, pero vamos a tocar todos estos puntos. Algo importante que decía nuestra hermana, ella hablaba de matriarcado. Entonces, dentro de los matrimonios hay matriarcados, hay patriarcados. ¿Qué es lo ideal? ¿Qué es lo correcto? ¿Qué es lo bíblico? O sea, todo eso lo vamos a hablar, lo vamos a platicar, porque es una realidad ineludible en donde quiera hay, ¿verdad? Se dan matriarcados, se dan patriarcados. ¿Cómo es que debe funcionar realmente una relación matrimonial ideal? ¿Verdad? Entonces lo vamos a ver primeramente el Eterno. Pero por lo pronto, bueno, hasta aquí el día de hoy. Para la próxima clase entonces vamos con esa etapa que se conoce como la búsqueda. Recuerda, estamos hablando de una perspectiva ideal. ¿Sale? Bueno, vamos a despedirnos. Bendiciones para quienes nos estuvieron acompañando. Shalom, shalom.